Días pasados, los peruanos radicados en Madrid, España, celebraban el Día de la Independencia de su país, ¿verdad? De Perú, ahí en esa ciudad española. Algunas hispanistas reaccionaron diciendo que cómo es posible que los peruanos celebren el Día de su Independencia en nuestro país, radicando aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, es que esto se puede ver de dos maneras. ¿Sí? Una que parece que es una incongruencia que los peruanos que la han pasado mal, o por lo menos no tan bien, por eso se han ido a España. Eh, que ellos celebren que su país se haya independizado de un país del que le ha ido muy bien, ¿sí? Y que lleguen a ese país. Eh, la pregunta es, ¿a celebrar que les ha ido muy mal? Eh, eh, bueno, ese sería asunto de los peruanos, ¿no? Y ese tema sería el tema de la prosperidad en ambos países, ¿sí? Tanto en Perú como en España. Pero podemos verlo desde otro ángulo, ¿no? Desde el ángulo español, ¿sí? Diría un español, ¿por qué vienes a celebrar que tu país se independizó de mi país aquí en mi propia tierra? ¿Sí? ¿Es que acaso que te quieres burlar de mi país? ¿Sí? Eso sería mal visto por un español, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas dos miradas, o estos dos ángulos, pudiéramos decirlo así, supone algo contradictorio de lo que se dice repetidamente por parte de los hispanistas, ¿sí? Que todos los territorios americanos, eran la misma España. O sea, que no éramos de España, sino que éramos España, ¿sí? Entonces, si todos éramos España, entonces no hubo una independencia, sino una secesión, ¿sí? Era el todo, se fracturó, se sesionó alguna de sus partes, ¿sí? ¿Sí? Pero estos hispanistas lo están viendo como si Perú se hubiese independizado del país que era dueño de esas tierras, ¿sí? Como si los peninsulares fueran los dueños, ¿sí? Entonces, no era, todo no era España, sino que había una España que era la dueña de las tierras americanas, ¿no? Así como se está viendo, ¿no? Esta situación. Entonces, si es así, entonces aquí sí cabría eso de que ¿por qué vienes a celebrar que te independizaste de mí? ¿Sí? Ese es el mensaje. Porque o la pregunta, ¿por qué vienes a celebrar aquí que te independizaste de mí? ¿Sí? Pero si la noción o que los hispanistas difunden es que fue una secesión, entonces Perú no era de la España peninsular, sino que ambos eran un mismo territorio del cual una parte se separó, ¿sí? Los peruanos entonces no se independizaron de la España peninsular, ¿sí? Porque si todas las partes de ese todo valen lo mismo, eh, si una parte no es más que otra, entonces no debe de haber una preponderante que haga valer su autoridad sobre la otra, ¿sí? Si todos éramos lo mismo, entonces no hay una parte que sea preponderante sobre la otra y que no, pues es que nosotros somos aquí los principales, ¿no? Entonces, si no es así, entonces, ¿por qué la molestia, no? No hubo una independencia, hubo una secesión. Entonces, ¿por qué el molestarse de algunos hispanistas? ¿Sí? Yo pienso que los hispanistas tienen contradicciones, ¿no? No están considerando que hay algo de esa realidad de que esos territorios americanos eran de España, ¿sí? Porque la mayoría de los cargos importantes en el imperio eran los peninsulares,
eran de ellos, de los peninsulares. ¿Sí? Eh, Digo, es que luego salen algunos hispanistas con el alegato de que, pero había un virrey que era de esa parte de América, ¿sí? Pero algunos indígenas tenían títulos de la nobleza o nobiliarios, ¿sí? Pero alguien nacido en el virreinato de la Nueva Granada ocupó un cargo en la península, sí, 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 ok, de acuerdo. Pero aquí estamos hablando de general, o sea, todos los cargos, cómo estaban distribuidos. Y muchos de ellos, o la gran mayoría, eran cargos que ocupaban los peninsulares, ¿sí? O sea, en el conjunto del imperio, de los cargos importantes del imperio. Aquí estamos hablando del promedio general, ¿sí? Entonces yo pienso que hay mucha propaganda hispanista, ¿sí? Yo pienso que debemos dejarnos de esa propaganda para ver las cosas de manera más equilibrada, más realista, ¿sí? Que al final de cuentas eso es lo mejor, saber las cosas como son y dejarnos de tanta propaganda, ¿no? Y hay que sacar los números, la cantidad de cargos en ese conjunto del Imperio Español y cuántos de esos cargos ocupaban los americanos, ¿sí? Tal vez con eso nos podamos dar cuenta que en efecto no éramos España, sino éramos España, de España peninsular, ¿sí? Y que los actuales españoles tengan razones molestarse porque los peruanos celebren en la tierra de ellos, de los españoles, su independencia de España. Bueno, ahí es ese dato para analizarlo, para reflexionar sobre ellos y sin un afán más que conocer un poquito más o narrarnos las cosas desde un punto de vista más realista. ¿Sí? Hasta luego.